Buenas noticias. El Seguro Social acaba de publicar nuevas cifras de incremento de pagos. Las últimas cifras de la Administración del Seguro Social muestran un gran incremento a comparación de los meses o años anteriores. Y es que tan solo en el mes de abril, el número de estadounidenses que recibieron beneficios del Seguro Social aumentó a casi 72.23 millones. Esto representa un aumento en respecto a meses anteriores. Significa que alrededor de 195,000 nuevos jubilados se acaban de unir a los beneficiarios de seguridad social, al igual que tal vez pueden ser a programas como seguridad de ingreso suplementario o una combinación de ambos. En total, 64.8 millones de personas reciben exclusivamente beneficios del Seguro Social, un incremento en comparación con meses anteriores, tomando en cuenta que esta cifra solo es para los jubilados. No estamos tomando en cuenta el SSI ni seguro por incapacidad. Aún no está muy en claro qué fue lo que hubo detrás de este aumento mensual. Alrededor de 70 millones de estadounidenses reciben beneficios de jubilación de la Administración del Seguro Social. Y es que según la agencia, una persona que se jubile en este año 2024 a los 70 años puede calificar para un beneficio mensual máximo de $4,873. Para quienes se jubilan a los 67 años, para muchos la edad plena de jubilación, el monto máximo es de $3,822. Pues bueno, en el mes de abril, el número de beneficiarios de prestaciones que tenían 65 años o más ha ascendido a más de 55 millones de personas, un ligero aumento en respecto al mes de marzo. Y es que la cantidad desembolsada solo para el Seguro Social en el mes de abril fueron de $120 millones, un promedio de $1,777 al mes, según los datos mostrados. Y es que en marzo, el monto era de aproximadamente $119,8 millones, con un beneficio en promedio de $1,775. Parte de la razón detrás de este aumento en el nuevo número de beneficiarios del Seguro Social es el simple hecho de que más personas se están jubilando. La respuesta a su pregunta puede deberse a que las personas simplemente ya decidieron jubilarse y comenzar a recibir seguro social de inmediato, o simplemente decidieron no esperar más. Otra razón clave es la preocupación por el futuro propio del seguro social, y es que el miedo a que el fondo fiduciario se quede sin dinero en el 2033, lo que hará que reciba menos después de que esto ocurra, hace que la gente piense: ya no voy a esperar más, tomaré mis beneficios hoy mismo. La longevidad del seguro social es una preocupación recurrente para los estadounidenses, y los expertos sugieren que sin reformas el fondo fiduciario que desembolsa los beneficios puede agotarse en aproximadamente una década. Steve Goss, actuario jefe de la Administración del Seguro Social, sugirió que si el fondo se agotara para el año 2033, la agencia podría verse obligada a pagar alrededor del 80% de los beneficios. En una encuesta por parte de Morning Consult de Bloomberg, los estadounidenses sugirieron que recibirían con agrado un recorte de beneficios para los jubilados de altos ingresos como una forma de extender la vida de este fondo. Esta misma encuesta encontró que el 57% de los votantes de estados indecisos aprobaron tal medida, aunque obviamente no quedó inmediatamente en claro qué constituiría un ingreso alto en esa ecuación. Y es que gravar los impuestos a multimillonarios para financiar la seguridad social también es una de las opciones más populares entre los encuestados, con alrededor del 77% de encuestados a favor de esta medida. Pero este mismo experto sugirió que es muy posible que los estadounidenses no sepan realmente cómo funciona el sistema de beneficios. Muchas personas no entienden que incluso si es que existen reducciones en el futuro, la cantidad que podrían recibir
durante una esperanza de vida normal debería ser más o menos la misma, ya sea que comiencen tarde o temprano. ¿Pero qué es lo que continúa ante esto? Existen investigaciones recientes que sugieren que el número de estadounidenses que alcanzarán los 65 años, que es la edad de jubilación tradicional, será mayor en este año 2024, en comparación con la historia reciente. Y es que esto es una tendencia que, según muchos expertos, va a continuar durante los próximos años. Hasta el mismo Wall Street Journal afirmó que más de 4 millones de estadounidenses van a alcanzar la edad límite este año. Esto va a ser histórico. Si bien el aumento de estadounidenses de mayor edad podría significar que más jubilados van a depender de los ahorros para la jubilación, como son los beneficios del Seguro Social, casi el 20% de este grupo de edad todavía sigue trabajando. Casi el doble de la proporción de quienes trabajan hace 35 años. Es posible que estos estadounidenses todavía continúen con el tema laboral. ¿Por qué? Porque simplemente están más sanos o porque tienen planes de ahorro para su jubilación, la cual aún no tienen una edad de jubilación fija. Muchos simplemente no deciden jubilarse a los 62 años. Tienen la meta de llegar a los 70 años porque se sienten fuertes, sienten que aún pueden seguir ahorrando, pueden seguir trabajando. Otra de las razones pueden ser los cambios en las políticas, sobre cuándo los estadounidenses mayores van a poder acceder a sus fondos de jubilación. El análisis de Pew afirmaba que si los cambios en el sistema de seguridad social, los cuales elevaron la edad en la que los trabajadores reciben sus beneficios de jubilación completos, sea 65 a 67 años, probablemente este tema sea el que haya alentado a más adultos mayores a retrasar la jubilación y continuar trabajando. Recordemos que muchos ya están con esa idea popular dentro del Congreso de elevar la plena edad de jubilación. Buscan subirlo hasta los 69 años. Otra de las opciones más índoles, por así decirlo, es el tema de los impuestos a los ricos. Un recorte de beneficios en realidad. Pues veremos cómo es que en estos años continúa aumentando el número de jubilados históricamente, que veremos y qué futuro nos tiene el Seguro Social.